la venezolanidad es Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo, una de las grandes figuras del arte y la cultura venezolana. Me da muchísimo placer poder saludarlo y tenerlo acá en Venezuela al día. Hola Edo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Gracias por esa intro y por esas palabras. De verdad, muy, muy, muy agradecido. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Edo, lo primero que queremos conversar contigo, más allá luego de hablar sobre tu obra y todo lo que estás haciendo ahora en este momento, porque sabemos que te la pasas haciendo un montón de cosas nuevas y innovando como siempre con tu obra. Queríamos conversar contigo en estos días por tu vinculación con José Gregorio Hernández. Sigue siendo la noticia de la semana para todos los venezolanos, la beatificación de José Gregorio Hernández, lo que significa como santo para el país, pero tu obra también ha estado vinculada no solo desde ahora, sino desde hace un tiempo ya a José Gregorio Hernández. Primero, ¿cómo tomaste la noticia y qué significa para ti que tu obra esté vinculada con el santo venezolano? Bueno, yo creo que el ánimo no me diferencia de la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, de alegría, porque es el primer santo venezolano, ¿no? Digámoslo así. Y eso nos llena de orgullo, pero además es que José Gregorio es una figura que cuando los países tienen problemas, es de esas figuras que une a todo un país. Nadie habla mal de José Gregorio. Entonces eso significa mucho. Y en efecto, yo tengo ya 10 años trabajando a José Gregorio, porque siempre me ha llamado la atención las múltiples facetas que tiene este personaje. Eh, Inclusive no solo el tema católico, porque obviamente hay mucha gente que es católica y que tiene una fe inquebrantable en José Gregorio, sino también hay médicos, hay científicos, hay personas que no necesariamente están en esa rama católica que también le tiene mucho afecto a José Gregorio. Entonces, de alguna forma empecé a notar que hay varias facetas de José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces, claro, las he venido trabajando en estos últimos 10 años. El primero fue en el 2014 con una exhibición que hice de conductores de un país. Y bueno, creo que un punto llamémoslo así, un punto de inflexión, un antes y un después, fue cuando en plena pandemia pinté 4 José Gregorio en un mural en Wynwood y la gente vino, de verdad, la recepción fue muy importante, muy increíble, muchas fotos con el mural. Entonces, claro, yo creo que José Gregorio tiene no sé cómo describirlo, pero es como un imán, es como algo que nos representan a todos los venezolanos y no necesariamente tienes que ser católico. Entonces, es un personaje de bien, es un personaje también, es un personaje terrenal que existió y que ejerció el bien, o sea, dio el ejemplo y en estos momentos de diáspora y también de cierta xenofobia, pues José Gregorio es un ejemplo para dejar el gentilicio en alto. Entonces yo creo que por donde se mire, José Gregorio es un personaje que le hace mucho bien a todos nosotros los venezolanos, ¿no? Sí, Edu, mencionas una palabra muy importante, es como un imán, es decir, no estamos viendo una imagen ni ahora un santo que está en un pedestal, ni que está en un lugar como alejado, que no es cercano, sino por el contrario, siempre se le ha descrito de esa manera que fue la persona que estuvo cerca, a la que se le podía, digamos, acercar a pedir cualquier ayuda. En este caso, las ilustraciones que hemos visto y que ya vamos a compartir con nuestra audiencia acá en esta transmisión en vivo, pues la forma en cómo ilustras a José Gregorio Hernández es una persona muy diferente, muy cercana, muy del común precisamente. ¿Cuáles son esos elementos que en esas obras has querido representar, digamos, que son claves para ti a la hora de dejar y plasmar la imagen de lo que significó, lo que se está significando para Venezuela José Gregorio Hernández? Bueno, fíjate que una de las facetas de José Gregorio que a mí siempre me ha llamado la atención, porque además en mi trabajo artístico lo he vinculado, es el tema de José Gregorio como ícono pop. Porque José Gregorio, una de las características que tiene la cultura pop es lo democrática que es. Andy Warhol, que fue uno de los grandes exponentes de este arte, él decía que, por ejemplo, la Coca-Cola
tiene algo, lo democrático de la Coca-Cola es que tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero también puedes ser una persona muy humilde y tomas la misma Coca-Cola. Eso es lo fascinante de la cultura pop también, que llega a todo el mundo. Y José Gregorio Hernández se ha convertido también en un icono pop, porque tú puedes ser la persona más adinerada, la persona más humilde, puedes ser clase media, pero el sentimiento hacia José Gregorio es el mismo. Entonces, basado en eso y en los colores, porque una de las características del tema pop son los colores, y en mi trabajo el tema del color tiene un protagonismo, es tan importante como la imagen en sí. Entonces, por eso es que a José Gregorio yo lo he pintado con esos colores vivos, con esos colores que llaman la atención también. Y eso a mí, en lo particular, lo baja un poco de ese pedestal que tampoco es bueno tenerlo ahí mucho tiempo. Es un José Gregorio, como digo, más terrenal. Ese que ven ahí, que es el José Gregorio levitando, el José Gregorio Sí. Santo. Recientemente lo quise hacer con su traje, el más icónico de él, porque él está Sí. levitando, pero ese traje también da a entender el tema de la civilidad. Mm. Y es que precisamente eso es lo que uno identifica en este caso de José Gregorio Hernández, de las imágenes en general que conocemos o las que tú has transmitido a través de tu arte, y es una persona cercana que puede ser mi vecino, que puede ser mi compañero de trabajo y que muestra precisamente el tema de, pues, de ayudarse mutuamente. Y quería también preguntarte en eso, digamos, a la hora de transmitir el mensaje, tus obras, para que nos cuentes a dónde has llegado esta imagen de José Gregorio Hernández, dónde más van a llegar de seguro ahora que pues se inicia todo este proceso una vez se conoció el anuncio del Vaticano. Bueno, cuando empecé a hacer el inventario de los 10 años del tema de José Gregorio, me di cuenta y dije, bueno, pero esto realmente yo necesito documentar todo este proceso que estoy realizando. Entonces, desde el año pasado hemos venido trabajando en ese proyecto, que es un libro muy, muy lindo que creo que pronto ya vamos a estar editándolo, donde no solo hablo de mi proceso, de ese proceso de 10 años trabajando a José Gregorio Hernández, sino también haciendo énfasis en los 7 José Gregorios, que quiere decir que para mí no hay un solo José Gregorio, hay 7. Y uno de ellos, además del santo, uno de ellos que es el más nuevo, es el José Gregorio Trotamundos. Es ese José Gregorio nuevo que no existía hace 20 años ni hace 10 años. Es el José Gregorio de la diáspora, es el José Gregorio que Mm. ahora vive en Ujú. cualquier ciudad del mundo. Y para yo corroborar eso, le pedí a mis seguidores hace un par de años que me mandaran sus imágenes de José Gregorio, de postales, de tallas, de todo, donde estuvieran. Me llegaron más de 300, desde Mm. Australia, desde Dubái, desde Buenos Aires. Entonces, eso también va a estar reflejado en ese libro. Entonces, yo creo que eso también es como un homenaje que nosotros todos le hacemos a José Gregorio. Entonces, bueno, creo que en los próximos meses ya verán, tendrán ese libro editado de un santo. Antes era un beato trotamundos, ahora Sí. va a ser un santo trotamundos. Edo, ¿qué te ha causado en las últimas horas? Obviamente yo sé que estás acostumbrado a ver tus dibujos por todas partes, pero lo de las últimas horas ha sido, y te lo confieso, digamos, por temas personales, ha sido muy bravo ver cómo se replica esta imagen de José Gregorio, esta última, la azul, ver cómo se replica a través de redes y a través de canales de WhatsApp de familiares, de gente que está en todos lados del mundo y que la comparte prácticamente como una estampa de devoción. Eh, digamos, ¿cómo lo has valorado en las últimas horas sabiendo que es tu arte, pero que trasciende esta vez a un punto que no tiene vuelta, a un punto en el que va a ser compartida por miles de familias venezolanas en el mundo como una señal de unión? Bueno, cuando uno hace una obra, uno parte, la primera motivación que uno tiene es, bueno, una obra que a uno le gusta y con la que uno se sienta feliz, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que el artista debe partir de eso primero, porque cuando el artista dice, bueno, yo voy a hacer una obra pensando en que número uno voy a ganar dinero, o número dos Mm. la obra se va a hacer viral, o número tres, o sea,
ahí yo creo que no debería estar el objetivo principal. El objetivo es primero que tú la sientas, porque al final uno desnuda el alma de alguna manera cuando hace una obra. Y ese José Gregorio Santo tiene mucho de mí, mucho de mi creencia y mi identidad y lo que yo siento y pienso de José Gregorio. Entonces, claro, cuando tú vuelcas eso, de alguna manera la gente también conecta. Puede que no conecte y no pasa nada tampoco, porque eso forma parte del día a día, y si hay algo bastante subjetivo es el arte. Te puede gustar a ti, al otro no le puede gustar. Pero esa imagen me llena mucho o sea, me satisface mucho que tanta gente la comparta, porque de alguna manera conecta con ese sentimiento que uno tiene. Entonces tú dices, bueno, no estamos tan errados, porque José Gregorio, lo que sentimos todos por José Gregorio, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Además que es un homenaje y es un tipo, como yo digo, nadie en el país puede hablar mal de José Gregorio. Tú te puedes conseguir a un tipo que sea, digamos, vamos a hablar de política, que sea opositor, que sea del gobierno, que sea alto, que sea bajo, que sea del Magallanes, lo que sea. Ninguno te va a hablar mal de José Gregorio. Y eso significa que José Gregorio es una de esas figuras que yo digo que hacen falta en los países que tienen crisis. Hace falta una figura que unifique de alguna manera. Entonces, para mí, yo contento, porque eso de alguna manera, esa viralidad, más que una satisfacción personal, es como un agradecimiento al mismo José Gregorio, que en estos tiempos tanta gente lo comparta. Claro que sí. Y a propósito de eso, te quería preguntar si nos puedes mostrar algún José Gregorio que tengas ahí a la mano. Estamos viendo acá nuestra señal en vivo que tienes una repisa envidiable de buen coleccionista con muchos elementos y pues como lo representabas, muchas veces hay un José Gregorio que tenemos como medallita, con lo que le preguntabas a tus seguidores. ¿Hay alguno que nos puedas mostrar que obviamente te quede fácil? Bueno, mira, se los voy a poner aquí en Ahí lo estamos viendo exclusiva. perfectamente, sí. Este va a ser el que pronto verán, José Gregorio, que es el José Gregorio Trotamundos, porque además es un José Gregorio que tiene el pasaporte Imagínense, y qué tiene los simbólico. sellos de todas las entradas a los países donde ha ido José Gregorio junto con la diáspora. Entonces, ese es el José Gregorio Trotamundos, O sea, lo que es un estamos viendo José en Gregorio que primicia. no existía hace 10. Sí, totalmente, porque eso también es un trabajo que yo quería resolver como artista, pasar de la segunda dimensión a la tercera dimensión. Entonces, José Gregorio Trotamundo, que va a estar en el libro, también va a transmutar pues de la segunda dimensión a la tercera dimensión. Bueno, Imagínense. ahí está en pantalla José Gregorio Hernández, ese José Gregorio Hernández en exclusiva que nos presenta Edo a esta hora. A ver, por ejemplo, te preguntan por acá, Edo, en el chat de nosotros del canal de YouTube. Recuerden, pueden hacerle las preguntas que quieran a Edo, pueden participar del tema. María Andreina Pacheco dice, pregunta para Edo, ¿tiene planeado publicar otro libro como el de los influencers, que fue un libro bastante importante para ti y que ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos? Sí, bueno, lo interesante de esa serie de influencers que nació en pandemia, por cierto, también en el 2020, es que es una serie que siempre está abierta. ¿Por qué? Bueno, porque la premisa de esa serie es que cómo hubieran sido esos personajes que sin redes sociales influyeron en tanta gente, cómo serían ahorita con redes. Entonces yo siempre me imaginaba, por ejemplo, cómo sería Salvador Dalí con TikTok, cómo sería Frida Kahlo, o cómo sería Martin Luther King ahora digamos, con YouTube, cómo ese mensaje llegaría. Entonces, basado en eso, yo creé la serie Influencers, y a todos los puse con un teléfono y con muchos likes. Y la otra, digamos que la otra premisa era que todos tenían que ser previos a las redes sociales, es decir, del 2007 hacia atrás. Entonces, ese libro gustó mucho y como les digo, es una serie abierta porque hay tantos influencers de esa época que la gente no conoce, que vale la pena. Por ejemplo, yo estuve escuchando un influencer
que a mí me gustó mucho y en el términos de humorismo que fue genial fue Álvarez Guedes, un tipo fenomenal que ese fue un influencer, entonces hay que hacerlo, o Jacques Cousteau, por ejemplo, o Cantinflas, digámoslo así, o sea, entonces claro, tal vez con la cantidad de influencers nuevos que lleguen, pues editaremos otro libro, será la parte 2, pues los influencers parte 2. Pues estaremos muy pendientes, pues se vienen varios libros entonces, ese y el que nos mencionabas de José Gregorio Hernández, y quiero confesar que me quedé profundamente encantada con el que nos compartiste, porque es muy simbólico y muestra mucho, digamos, también lo que queremos contar acá en Venezuela al día, y es esas historias que se han replegado por el mundo, es decir, esos venezolanos que por la diáspora, por muchos motivos, como ya sabemos, pues se han desplazado por el mundo e hicieron nuevamente sus proyectos de vida. Y es una imagen muy bonita de representar ahora lo que significa esta nueva fase de José Gregorio Hernández, digamos, ya desde el ámbito, digamos, protocolario, que dice el Vaticano que va a ser un santo, aunque lo hemos dicho durante toda esta semana, ya los venezolanos y todos los devotos lo consideraban desde siempre como un santo antes de este anuncio del Vaticano. Edo, antes de despedirte, quisiera hacerte una última pregunta y que tiene que ver con un tema que tocaste precisamente, que no tiene que ver en realidad con lo que estamos hablando, con José Gregorio Hernández o con tu obra, pero que tocaste y que me diste pie para esta última pregunta. ¿Tú has sentido xenofobia en tu arte? ¿Has sentido xenofobia con respecto a tu trabajo, sobre todo en los últimos tiempos, teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor de esta diáspora venezolana? No, realmente no, realmente no. Yo tengo ya 10 años aquí en Miami y hasta ahora, esperemos que siga así, hasta ahora esta es una ciudad multicultural y Sí. realmente uno no ha sentido ese tema tan fuerte. Pues sí, por supuesto, he visto en otros países gente que ha recibido ese, sobre todo, bueno, mayormente venezolanos. Y realmente la xenofobia es algo que históricamente ha pasado con esas diásporas tan grandes, porque bueno, eso trastoca las realidades de los países. Pero yo creo que, aunque suene cliché, pero es que es así, digamos que los venezolanos, los ecuatorianos, los colombianos, sea cual sea la nacionalidad, cuando llegan a un país, hay una ínfima minoría que a lo mejor no quiere respetar las reglas, pero la gran mayoría lo que va es a trabajar, es a buscarse el pan, es a mantener a su familia y adaptarse al país, a las reglas del país. Entonces yo creo que ese tema de la xenofobia hay que trabajarlo también. De hecho, en el tema de José Gregorio, en el libro yo lo pongo, hay un capítulo, una página donde explico que José Gregorio fue y es un ejemplo de hacer el bien y de dejar el gentilicio en alto, porque yo he visto gente cubana, Sí. chilena, que me ha hablado de José Gregorio muy bien. Entonces ahí ya tú ves que José Gregorio deja el gentilicio en alto y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo también. Entonces creo que cada uno tiene que poner su granito de arena para que el tema de la xenofobia no sea tan grande en estos tiempos, ¿no? Correcto. Edo,